Buenos días a todas y a todos quienes se han conectado. Un agradecimiento especial a los invitados panelistas del webinario de hoy. Les comento que esta actividad se realiza en el marco de la Semana de los Derechos del Consumidor, que se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se conmemora el 15 de marzo, y en esta semana se realizan diversas actividades de difusión a nivel mundial de los derechos del consumidor y de los temas diversos que están en agenda en relación a este tema que todavía sigue en construcción. Hoy vamos a contar primero con la introducción del doctor Álvaro Fuentes, que es el director de la Unidad de Defensa del Consumidor, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, y que va a contextualizar la competencia que tiene esta unidad, para poder dar lugar a hablar de lo que es el tema de hoy, que es el entramado institucional que constituye la protección del consumidor. Luego vamos a tener la participación de la doctora Macarena Fariñas, que es especialista, es de UIA y Regules, es especialista consultora en Derecho Internacional, Derecho Privado, y que trabaja como asesora en el sector privado, y nos va a aportar esa perspectiva. Luego vamos a tener representantes de distintos organismos que también tienen competencia en relación a los derechos del consumidor. El asesor legal de URSEC, Joaquín Salvo, va a presentarnos la competencia de URSEC y algunos aspectos, nos va a contar la experiencia del trámite en línea, que vienen desarrollando con éxito desde allí. Vamos a contar con la presencia de Virginia Larre, de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. Está anunciada Verónica Villet, pero no, estaba indispuesta, así que vamos a contar con Virginia, que seguramente va a estar ella haciendo el trabajo de las dos, digamos, pero lo va a hacer seguramente muy bien. Vamos a tener también la participación de la doctora Rosario Hierardo, por un error está con... Es una I, es una I, exacto. Mayúscula. Exacto, por error en la invitación dice con L, pero en realidad es Hierardo, con I, sí. Te pido disculpas porque vi hoy que había quedado mal escrito, así que bueno. No hay inconveniente. Todo el mundo lo considera que es una L minúscula. Sí, sí, sí. Es una I latina mayúscula. Bueno, la doctora Hierardo es coordinadora legal de URSEA, y bueno, también nos va a presentar un poco cuál es la competencia de URSEA en esta materia, lo que está trabajando desde allí. Y finalmente vamos a contar con la participación del doctor Julio Facal, que es asesor académico del Observatorio del Ministerio de Turismo, es docente en la Universidad de la República, bueno, es asesor de distintas organizaciones, Organización Mundial de Turismo, Cámara de Turismo, Cámaras Hoteleras, o sea que también desde allí nos va a contar un poco desde la perspectiva del Ministerio de Turismo y también de estas organizaciones, cuál es el marco en que se representan a los organismos en el entramado de la protección al consumidor. Bueno, siendo así, vamos a tener más o menos unos 10, máximo 15 minutos por expositor. Podemos dar lugar a esto. Después de finalizar las exposiciones, vamos a habilitar un tiempo para preguntas, para quien así lo desee. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, y Álvaro, te paso la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por estar conectados siguiendo esta presentación. Efectivamente, en esta semana celebramos la protección de los derechos del consumidor, un cambio que se hizo a iniciativa del grupo de expertos de UNTAC, órgano asesor de la Asamblea de Naciones Unidas. Hace 5 años la Asamblea de Naciones Unidas aprobó el reconocimiento del 15 de marzo como Día de los Derechos del Consumidor, y la semana en la cual se encuentra el 15 de marzo, una semana de actividades para fomentar, sensibilizar y divulgar los derechos del consumidor y los sistemas de protección al consumidor a nivel del Estado. En este contexto, ya esta semana tuvimos una primera actividad en cuanto a difusión de derechos del consumidor, y en el día de hoy, en relación a lo que tiene que ver con el tema de pérdida y desperdicios de alimentos desde la óptica
del consumidor. Y en esta jornada lo que vamos a 17.250 en el año 2000, lo que hace el legislador en primer término es reconocer la competencia preexistente de otros órganos en el Estado que venían con normativa que en algún aspecto tenía una protección al consumidor con ese término o con el término usuario o cliente. Y luego, en el transcurso de los años, aparecieron otros órganos estatales con competencia en la materia, como fue URSEC y URSEA, en el cual se fue haciendo un entramado en la Administración Central, en la que tenemos una competencia compartida y al mismo tiempo con límites claros, definidos, en cuanto a la capacidad del Estado en trabajar en la materia para la defensa de los derechos que están reconocidos en la propia Ley de Defensa del Consumidor, 1750, y en el cual otros órganos van a aplicar estas normas para la protección de este sujeto vulnerable o hipervulnerable en la terminología moderna académica, y en otras normas específicas, sean sus normas orgánicas o sean normas sustantivas que fueron dictadas en el transcurso de los años. La Unidad de Defensa del Consumidor, antes Área de Defensa del Consumidor, tiene competencia compartida con otros órganos, una competencia que es convergente, no es excluyente. Sí tiene una competencia subsidiaria en materia de fiscalización y sanción, en el cual primero debe intervenir el órgano con competencia específica, y en caso de que no lo hiciera, que por entender de que no por algún aspecto no ingresa plenamente en su competencia, actúa la Unidad de Defensa del Consumidor. Esta oficina tiene una materia general de fiscalización y sanción del cumplimiento de las normas dispersas en los años sumados a la ley general, por ejemplo, la ley de redondeo en la materia de pagos en efectivo. La ley de inclusión financiera nos da competencia en lo que tiene que ver con la devolución de los puntos de IVA. Antes de la reforma de la LUC teníamos otras competencias en esa materia que ahora no se encuentran vigentes. Tenemos competencia en fiscalización de algunos productos, en materia de rotulado, y fundamentalmente lo que tenemos, fuera de lo que tiene que ver con la fiscalización, que tal vez sea una de las materias más reconocidas a nivel de público, es lo que tiene que ver con la mediación en los conflictos de consumo. Nuestra oficina recibe anualmente en torno de los 20.000 reclamos en transacciones de comercio, tanto físico como en transacciones online, en la cual se solicita la mediación de esta oficina del Ministerio de Economía para tratar de arribar a un acuerdo con el proveedor, en el cual el consumidor debe identificar y facilitar los medios de identificación. Naturalmente, al caer en la competencia nuestra todo el espectro comercial, eh, nos genera la dificultad en relación a las otras oficinas colegas que luego van a hablar, que tienen en general los sujetos determinados por ser órganos reguladores. Defensa del Consumidor no es un órgano regulador, entonces no tenemos establecimientos autorizados por nosotros y entonces los desconocemos, no sabemos quiénes son, y también parte de ellos que trabajan con cierta informalidad, eso muchas veces dificulta la identificación del mismo y la localización y el contacto. Pero en términos generales, por encima del 90%,
el comercio, tanto físico como online, es fácilmente identificable y contactable. Hacemos un proceso de mediación, conciliación a distancia, online. En caso de llegar a un acuerdo, el proceso culmina allí con el conocimiento por parte del reclamante y la satisfacción, y se cierra el caso. En el caso de no tener éxito en esa primera instancia, se continúa con una mediación presencial o vía online, pero en un ámbito, un marco de audiencia administrativa, con las connotaciones que tienen las audiencias de mediación, que tiene un estudio en las herramientas de conciliación, de acercamiento, que en general se propicia un resultado favorable para los intereses tanto del reclamante como del reclamado. Todo esto, tanto desde el esfuerzo de la Unidad de Defensa del Consumidor como lo hacen otras oficinas del Estado, podemos hablar de URSEC, URSEA, eh, y cierta medida con el proceso que no sigue esta lógica de marco de mediación como realizamos estas tres oficinas, pero que en la lógica de un expediente de reclamo también lo puede hacer el Ministerio de Turismo, distinta a la situación del Banco Central, por las características de la materia y del marco de competencia. Todos esos esfuerzos son alternativos a la vía judicial, ¿verdad? Todo este entramado lo que busca es, desde el esfuerzo del Poder Ejecutivo, a través de sus órganos administrativos, tratar de dar herramientas de solución al consumidor para lograr una solución y esto no llegue al fuero judicial, con lo cual, además de facilitar al consumidor, también es un alivio para el volumen de casos que reciben o están a cargo de los juzgados. Solamente en los casos en que, encontrándose en plazo, el consumidor tenga pruebas y no haya obtenido una solución en la vía administrativa, es que amerita hacer una instancia en la vía judicial. Eh, pero durante más de 20 años el Poder Ejecutivo viene trabajando en estas alternativas. Todas las oficinas hemos procurado tener mecanismos que sean efectivos para, facilitar las soluciones a estos reclamos. Entonces hemos realizado e incorporado los trámites en línea, firmas electrónicas, audiencias online, comunicaciones electrónicas, etcétera, para buscar todas las soluciones que sean, además de eficaces, que sean eficientes, ¿verdad? Que no generen mayores costos a los reclamados ni a los reclamantes, y hacerlo en el menor tiempo posible y dando seguridad además en cuanto a la realización de todas las instancias, que se cumplieron los procesos administrativos en debida forma dentro del marco legal. Los consumidores en estos años han utilizado estas herramientas en buen número. Estamos hablando, como les decía, por encima de los 20.000 usuarios. Este último año nosotros registramos un número menor. También corresponde o es oportuno mencionar que desde el año 2020 nosotros declinamos la actividad en lo que tiene que ver con la mediación respecto a los otros los servicios que son atendidos por otros órganos, como URSEC y URSEA. Eso ya lo venían realizando ellos en forma directa, pero se les suman los casos que antes eran atendidos por nosotros y ahora los reenviamos para que sean atendidos por los mecanismos específicos de estos órganos reguladores. Y en este último periodo, además, hemos reformado la normativa nacional en
en lo que tiene que ver con la incorporación de la protección al consumidor en el comercio electrónico a través de un decreto que incorpora una norma que fue propuesta, discutida y aprobado en los órganos del Mercosur. El Defensa del Consumidor participa de un comité técnico asesor de la Comisión de Comercio del Mercosur, llamado CT7. En el día de ayer, por ejemplo, tuvimos nuestra primera reunión del semestre. En cada presidencia pro tempore del Mercosur tenemos reuniones y este órgano nos ha permitido a nivel nacional ir modernizando la normativa con gran impulso y con el beneficio de que participan expertos de los otros países, se intercambian mejores prácticas y esto ha facilitado elevar el nivel de protección en el sistema y además ha elevado el nivel de protección en cuanto a el derecho de fondo con la incorporación de la normativa que es más avanzada, que es discutida, pues además en estos órganos no participan exclusivamente los estados partes, sino que participan estados asociados. Nosotros destacamos principalmente el compromiso y el trabajo generoso de la Oficina de Defensa del Consumidor de Chile eh, durante muchos años. En esta norma, por ejemplo, en la de comercio electrónico, gran parte de su redacción es de la autoría de esa oficina y de su grupo de asesores. Y venimos discutiendo otras normas como el consumidor hipervulnerable. Hay otras dos normas ahora en discusión. Tenemos también la incorporación de principios de protección al consumidor, que que eso fue una propuesta en su momento de Argentina, que fue revisada por los demás países. Ahora Uruguay ha propuesto una norma que se viene analizando en relación a la cooperación entre las agencias, que eso forma parte de la agenda de trabajo de este año. Y con esto lo que quiero decir es que la protección del consumidor está continuamente en evolución. Estamos todo el tiempo mirando en qué se puede mejorar la normativa y además el sistema, de que sean los esfuerzos, los recursos humanos que tenga cada agencia, cada oficina, sean aprovechados. Nosotros tenemos conocimiento, después van a hablar, en cuanto al éxito del sistema de URSEC en este sentido, que ha elaborado un proceso online que se realiza en forma automática con los proveedores y el reporte o la devolución de parte de los consumidores en ese sentido a nuestra oficina es positiva. Lo que tiene que ver con la fiscalización, el consumidor no tiene por qué saber cuál es competencia nuestra y de otro organismo. Lo que ha ocurrido en estos tiempos es que recibida la denuncia es analizada y cuando es competencia exclusiva de esta oficina se tramita y se fiscaliza a través del cuerpo inspectivo y de la asesoría legal. En caso de ser competencia de otros organismos, en ese primer control ya es en lo posible derivado al organismo competente y en caso de que en la opinión del organismo declinaran competencia por algún punto de fundamento, recibido en su devolución, es gestionado y tramitado por la Oficina de Defensa del Consumidor de este Ministerio de Economía y Finanzas. De lo que tiene que ver con el sector privado, nosotros en todos estos años hemos recibido las inquietudes y en lo posible hemos acompañado incluso algún proyecto de ajuste normativo. Por ejemplo, pasadas leyes de rendición de cuentas se hizo un ajuste al artículo 16, que ahora es 16 bis, con la incorporación de la ley 17250, en lo cual no es una excepción, lo que viene es aclarar
situaciones que podían ser discutibles o confusas para proveedores que no tuvieran una interpretación correcta o clara, que están por fuera de la hipótesis de rescisión unilateral, o derecho a retracto o de arrepentimiento, que se llama a nivel de la doctrina, en el cual el consumidor que compra a distancia, fundamentalmente en los tiempos actuales, a través de aplicaciones de celular o web, algún bien, un producto, contrate un servicio, tiene conocidos 5 días hábiles para dejar sin efecto esa transacción. Se aparece toda una lista de hipótesis en el cual ese derecho se deja manifiesto que no corresponde, no aplica. Poníamos situaciones de reservas de servicios turísticos, aparecen situaciones de compras de alimentos. Otra situación era la compra para espectáculos de esparcimiento, eh, contrataciones de servicios de prensa digital, revistas digitales, música, etcétera, en el cual el consumidor no puede exponer un derecho de arrepentimiento, porque el derecho de arrepentimiento está pensado para una situación en la cual el consumidor no conoce lo que está, o no tiene una representación correcta, adecuada o cabal de lo que está contratando. En estas situaciones, el que está comprando un elemento sabe lo que está comprando, el que está reservando una entrada para un espectáculo musical también sabe eh, de qué se trata ese espectáculo, etc. Con esto lo que queremos decir es que nosotros estamos atendiendo todo lo que está ocurriendo a nivel regional e internacional en cuanto a normativa. Esta norma, por ejemplo, tiene una inspiración directa en una norma general de la Unión Europea. Uruguay en esto sigue una conducta muy seria en cuanto a la incorporación normativa de que realmente sean las prácticas más generalizadas, más reconocidas, más estables en cuanto a la protección del consumidor. La otra pata que tenemos en la oficina es en relación a los servicios financieros. La competencia de fondo claramente se encuentra en el Banco Central. Nosotros en este caso, exclusivamente lo que hacemos es el servicio de mediación, en la parte de fiscalización, cuando son sujetos regulados por el Banco Central, son derivados al mismo, pero en lo que tiene que ver con la mediación, desde hace más de 22 años, antes de que existiera ya la Ley de Defensa del Consumidor, porque la oficina existía desde 4 años antes del dictado de la ley en el año 2000, se ofrece el mecanismo de mediación y conciliación para tratar de llegar a soluciones de reestructuración o negociación de atrasos, deudas de las personas físicas. Este sistema realmente nosotros entendemos que se viene realizando con éxito. Siempre depende de la capacidad de pago del consumidor y de la entidad de la deuda, ¿no? Hay situaciones en las cuales un acuerdo no es posible, porque se encuentran o muy lejanos el monto adeudado o lo que tiene que ver con la capacidad de pago del consumidor endeudado. Pero el sistema, en líneas generales, lo podemos identificar como exitoso. Se viene realizando con un equipo bastante pequeño, pero realmente efectivo. Ha utilizado sus conocimientos y sus prácticas en la evolución de estos años y, y a la vista están los resultados en cuanto a satisfacción tanto de los consumidores como de los proveedores, que también el proveedor obtiene un resultado que es positivo para ellos en situaciones en las cuales se había dificultado el cobro de estas deudas.
Quisiera ahora dar la palabra al siguiente ponente, que es la doctora Macarena Fariña, especialista en Derecho al Consumo con la práctica, asesora del sector privado, con la cual venimos intercambiando desde hace muchos años opiniones, a veces coincidentes, a veces no, a veces discutiendo los expedientes, cada uno cumpliendo su responsabilidad en el asesoramiento legal, pero con la cual tenemos grandes coincidencias en cuanto a los beneficios tanto para consumidores como para los proveedores a los cuales ella asesora. Y bueno, adelante, doctora Fariña. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer estar acá. ¿Me escuchan bien? Sí, tenía miedo que no me escuchara. Bueno, un placer estar acá por varias razones. Primero, porque muchos de los que están participando acá, en una u otra instancia, hemos tenido muchísimo diálogo, ni que hablar con la Unidad de Defensa del Consumidor, pero también con el Banco Central. Justamente por la otra gran razón que me parece que me da un gran gusto participar. Y es el dar la visión del sector privado y romper un poco con aquello de que la atención a la normativa al contrario, es una inversión. Y es una inversión desde diferentes puntos de vista. Es una inversión, cualquiera sea una empresa que no respeta los derechos del consumidor, obviamente no fideliza a los clientes se van. La primera razón, si no se sienten respetados, por las cuales se van a ir. Y otra razón importante tiene que ver, y va de la mano con esta, es que ser una empresa que respeta el derecho del consumidor es per se una publicidad, es invertir en imagen. Y ni que hablar de que las mismas empresas, no voy a entrar en conceptos jurídicos si existe o no el consumo empresarial, pero la misma empresa que se integra por personas también son consumidores. Entonces, el interés se retroalimenta. Y en todos estos años que he participado del sector privado, y más allá de algunas diferencias o algunos aspectos que con los distintos organismos hemos tenido, en donde no nos ponemos de acuerdo siempre del plano jurídico, lo que siempre hemos trabajado son en las coincidencias y en tratar de entender reglas claras para que nosotros seamos también embajadores, me digo, nosotros los asesores o los sectores dentro de las empresas que se dedican a la atención a los clientes y a los reclamos en general, seamos los embajadores de esta normativa. ¿Ah? En ese sentido, a lo largo de todos estos años, el sector privado ha trabajado en diferentes instancias. Obviamente en el cumplimiento de las normas en materia de defensa del consumidor, tanto en cuanto realiza las ofertas, en el contenido de los contratos, en la publicidad que realiza, en la tarea de prevención de conflictos, también previendo muchas veces evitar esos reclamos, y luego en lo que tiene que ver con los mecanismos propios de resolución de esos conflictos una vez que se presentan, porque es inevitable, los conflictos se van a presentar igual, y es también importante poner el foco en esa instancia. Por eso, sobre este punto, un aspecto sobre el cual quiero sumar y que desde el sector privado lo hemos visto como muy positivo en lo que tiene que ver con las instancias de mediación es el de promover que el consumidor, antes de que llegue a una instancia estatal o ante el organismo que corresponda, trate de componer con el propio proveedor el problema. Porque en muchas instancias lo que ocurría era que el consumidor iba directamente a reclamar sus derechos y era recién ahí donde tenía una instancia el proveedor de explicarle lo que había pasado o de subsanar cualquier desvío involuntario que se pudiera haber producido. Por eso es que la posibilidad de que el proveedor tenga una instancia previa es muy importante. Lo otro importante que también hemos trabajado del sector privado ha tenido que ver con aquellos supuestos en donde el proveedor de antemano y de buena fe detecta que se puede haber producido una situación en donde los derechos de los consumidores potencialmente se puedan ver afectados. Ejemplo
clásico o típico es cuando se publica en un sitio web algún producto y erróneamente o hay un cambio de moneda o el precio no es el que corresponde, y si bien es algo que rápidamente se subsana, increíblemente la gente rápidamente difunde estos hechos y cosas que aparecen a un valor irrisorio, que se nota el error, rápidamente son difundidas y aparecen compras masivas, ejemplos, televisores en cantidades, bueno, ha sido sumamente exitoso la posibilidad de que los proveedores, en lugar de buscar por mecanismos a veces desesperados, tratar de solucionar esos problemas, hayan encontrado en los organismos estatales un camino para blanquear la situación y que se entienda que las reglas en lo que tienen que ser las relaciones del consumo, por más que el consumidor es la parte más débil, existen ciertas reglas que corren para los dos, existen ciertos principios que corren para los dos, y el ejemplo típico es el principio de buena. Y en ese sentido también el sector privado ha encontrado un camino extremadamente valioso. Un camino que parte de ese diálogo, de esa información. Soy yo el primero que informo a los organismos que tienen la labor de fiscalización, que se produjo esta situación, que estoy tomando estas medidas como forma de evitar estos potenciales excesos que pudiera tener el sector del consumo. Y en lo que tiene que ver también con la prevención de conflictos, hay algo que dijo el doctor Fuentes recién y que es clave. El juicio no es negocio en defensa del consumidor, y es como una máxima, ¿no? Para el consumidor no es negocio. ¿Por qué no es negocio? Porque muchas veces estamos hablando de asuntos cuyo monto es muy escaso, muy pequeño. Y además tampoco es negocio porque tampoco es negocio para el consumidor frente a un problema que le apliquen una multa al proveedor. Para el consumidor el negocio es que se le arregle su problema también. La multa del consumidor tiene otro fin en materia de prevención de derechos del consumidor. Y por más que puedan perfectamente decirnos, bueno, está la vía de los procesos de pequeñas causas, que se pensó como una herramienta rápida, para un consumidor, y todos nosotros somos consumidores, el solo hecho de tener que hacer un formulario, ir a una audiencia, a un juzgado en Ciudad Vieja, y no es el camino, no le brinda una satisfacción especial. Y de este lado, del lado de quien, además de ser consumidor y puede ponerse en ese lugar, está constantemente al lado de las empresas, tanto comercios como instituciones financieras, como me ha tocado estar, desde ya les digo, el juicio no es negocio. ¿tá? En algunas oportunidades, las entidades, por razones económicas, tratan de llegar a un acuerdo justamente porque les puede significar un costo muy excesivo frente a ese acuerdo. En algunas instancias la decisión es igualmente seguir el juicio porque el concepto que se está discutiendo es algo que la empresa entiende que no puede estar, pero no es negocio porque lo desvía de su foco. Y yo como asesora lo noto en el contacto diario. Su negocio es vender ese producto, ese servicio, hacer crecer su número de clientes y no estar lidiando con una abogada que le pregunte, que le mande la documentación, que le diga quién atendió al cliente, qué se le dijo y qué no se le dijo, desvía completamente los recursos. Por eso es que del sector privado, sin lugar a dudas, y como asesora del sector privado, trabajar en que las normas se cumplan y trabajar en la prevención, pensando que al final del día los conflictos no son negocio, y más aún si tengo que dilucidarlos por la vía judicial, no es, es el trabajo más eficiente que un asesor puede hacer. Por eso es que algunos de ustedes nos habrán visto golpearles la puerta, pedirles alguna cita para entender, para comprender y para tener reglas claras de cara a eso. Ahora supongo que Virginia Larré también capaz que lo menciona, pero otra cosa que ha comenzado a aparecer, otro instrumento que ha comenzado a aparecer en el sector del consumo son las guías de buenas prácticas. Las guías de buenas prácticas, sin duda, son un elemento adicional, son una especie de referencia para las empresas de, bueno, ¿cuál es la conducta esperada? Porque acá en definitiva hay un tema de expectativa.
Las guías de buenas prácticas también implican un desafío para las empresas. Esas guías, yo sé que el sector público ha tenido un papel muy importante en ponerlas a conocimiento para que se puedan dar opiniones, para que se pueda dar ese punto de vista. Y reconozco el carácter valioso de ellas. Probablemente muchas de esas guías de buenas prácticas, cuando se lleguen cuando se apliquen frente a ciertas situaciones que la vida real nos va a ir dando, puedan significar que volvamos nosotros a golpear puertas para tratar de comprender y tener caminos comunes, y tratar de evitar todo este escenario que les digo que se hace extremadamente difícil. Y la circunstancia que hayan organismos con distintos enfoques, distintos organismos que es sobre la defensa del consumidor, tengan actuación y tengan distintos enfoques, es también valioso. Y es también valioso al lado del proveedor porque hablamos un diálogo común. La unidad de defensa del consumidor, como decía Álvaro hace un rato, hace mucho tiempo que está trabajando en temas financieros, y las personas que están trabajando ahí hablan hoy tienen un lenguaje común con cualquier proveedor del servicio financiero. Pero hay sectores de actividad, pero primero las personas nos vamos y venimos en todos los ámbitos de la vida. Pero además hay sectores de actividad donde la especialización es clave, y hay que hablar un mismo lenguaje porque también hay que entender todo el panorama. Porque yo puedo tener como proveedor un vínculo con un determinado consumidor, pero mi cartera de clientes es mucho más grande. El negocio en sí implica otra visión más de perspectiva que va más allá de ese caso particular con ese consumidor en particular. Desde mi enfoque, y bueno, un poco para tratar de no excederme en los más o menos 10 minutos que me habían comenzado, lo que les quiero decir para redondear es, primero, no porque represente el sector privado es esta primera afirmación, pero el sector privado juega un papel clave en todos estos temas. Como aliado, sin dudas, pero sobre todo también como interesado, por los motivos que les expliqué, en que las normas de defensa del consumidor se cumplan por las empresas, pero se cumplan siempre sobre reglas claras. El generar mecanismos de diálogo permanente, en donde el propio proveedor encuentre la posibilidad de anticiparse a los conflictos y de resolverlos de forma eficiente, también es absolutamente imprescindible para que al final del día la normativa en materia de consumidor fluye, porque además es obvio, hay consumidores que llegan a los organismos que están aquí para plantear su temática, pero hay un montón de consumidores que quedan en el camino por desinterés, por falta de recursos o por un tema de esfuerzo. Y cuanto más el sector privado esté enfocado en esto, esos consumidores que quedan aislados del sistema por las características propias de las relaciones, van a quedar siempre protegidos. Y finalmente, por aquello que venimos hablando, porque yo soy abogada litigante, juego en contra de mi profesión, pero el litigio, especialmente en estos temas, no es la solución. Es tiene que ser necesariamente la última herramienta disponible para el consumidor y para el proveedor. La solución, tanto el Estado como el sector privado, tenemos que tratar de brindarla de antemano. Y bueno, dicho esto, no recuerdo quién me sucedía como expositor, pero les quiero agradecer enormemente la participación hoy, y a todos los que me han abierto la puerta antes, la excelente recepción que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Sí, el siguiente expositor es Joaquín. Primero, Macarena, te pido disculpas porque te agregué una S en la presentación a tu nombre. Es Macarena Fariña.
Viste que vieron que soy tan conciliadora que ni siquiera lo puse en la mesa, ¿no? Olvídense. Dijiste, está bien, ningún problema. valgo Bien. por miles que me nombren en plural. No pasa nada. Muchas gracias, Ivonne. Bien, y no sé, también, o sea que vamos ya con segundo error con Rosario, y ahora quiero verificar si Joaquín es Salvo o Falvo, que es quien va a seguir la exposición, que es asesor legal de URSEC. ¿Joaquín es con F? Con F, está correctísimo. Bueno, está mal en todo, te mandamos correo mal, con razón no llegan las invitaciones. Bien, perdón, disculpas, las disculpas del caso, fue todo por teléfono, la F y la S tienden a sonar parecidas. Bueno, Joaquín es asesor legal de URSEC, como decía hoy al principio, así que le damos la palabra para que pueda introducir la perspectiva de ese organismo y también la experiencia con los trámites en línea. Gracias, Joaquín. Sí. Bueno, buenos días para todos. Bueno, primero que nada, felicitar a UDECO por organizar este webinar y agradecerle, por supuesto, especialmente por invitarnos, siendo que URSEC, como bien ya habían adelantado, es uno de los organismos que tiene competencia en materia de defensa de los derechos de los consumidores, que se enmarca dentro de lo que es la ley orgánica de URSEC, la 17.296, que establece como competencia de URSEC defender los derechos de los consumidores, como les decía, en lo que es la competencia en telecomunicaciones y servicios postales, que es el ámbito donde URSEC como órgano regulador actúa y se maneja. Lo que es telecomunicaciones y servicios postales también se encuentra definido en la ley orgánica, la 17.296, en el artículo 70, y bueno, ese es un poco el ámbito de competencia de URSEC. Lo que sí quería aclarar, porque muchas veces pasa, es que URSEC, siendo órgano regulador, ¿tá?, de distintos operadores, ya sea de telecomunicaciones o postales, llegan denuncias, reclamos de consumidores contra estos proveedores u operadores regulados por URSEC, pero cuyo objeto, el reclamo, no está vinculado con lo que es el servicio de telecomunicaciones o el servicio postal. Y es muy común, por ejemplo, con las empresas de telefonía, donde los consumidores presentan reclamos porque, por ejemplo, compraron un celular y no les prende, les anda mal la batería, no les anda la cámara. Bueno, en ese caso yo quería hacer hincapié y dejar claro que ahí la competencia de URSEC no entra porque no es el servicio de telecomunicación en sí lo que está en juego, sino que es simplemente una falla del bien celular que compró el consumidor. Entonces, en esos casos, ahí los derivamos con UDECO, que es el que tiene la competencia residual, como comentaba el doctor Fuentes. También a destacar que, siendo URSEC órgano regulador, confluyen las dos normas, tanto la 17.250 como la 17.296. Entonces, frente a los reclamos de consumidores, la actuación de URSEC va por dos vías. Por un lado, controlar que no se hayan vulnerado los derechos de los consumidores, y por el otro lado, también atender a las distintas obligaciones, imposiciones, requisitos que se requieren y que URSEC controla, fiscaliza como órgano regulador para lo que son los distintos servicios, tanto de telecomunicaciones como de servicios postales. El otro, eso en cuanto a la competencia. Después lo que les quería comentar un poco, que fue el cambio que hubo en URSEC fines del 2020, comienzo del 2021, donde se implementó el trámite en línea, como adelantaba el doctor Fuentes, donde se pasó de un procesamiento de los reclamos a través de expediente administrativo, lo cual enlentecía muchísimo y le quitaba eficacia a lo que era la resolución de ese conflicto que se generaba. Pasamos ahora a un trámite en línea que es completamente online, donde el consumidor presenta su reclamo en vía web, se notifica automáticamente el proveedor y todo el proceso de lo que es el trámite en línea, el procesamiento de lo que es ese reclamo, se da a través de la web. Incluso las audiencias, muchas veces, a opción del consumidor, se celebran por Zoom, o sea que ni siquiera el ámbito presencial muchas veces ni siquiera va a la audiencia, lo cual beneficia en gran medida lo que son, por ejemplo, los consumidores del interior, que tenemos, me acuerdo, hace relativamente poco tuvimos una consumidora que era de Maldonado, donde obviamente optó por la opción del Zoom, lo cual beneficia y facilita mucho más a lo que son los consumidores para presentar los reclamos y comparecer a las distintas audiencias. Entonces, como les decía, antes era todo por expediente, el consumidor presentaba el reclamo, se generaba un expediente administrativo,
ahí pasaba jurídica hacía un informe preliminar, después se le daba vista al proveedor, el proveedor evacuaba esa vista, volvía a jurídica, otro informe un poco más amplio, más en profundidad, analizando la cuestión, ahí podía pedir algún otro elemento, información adicional, otro elemento de prueba o demás, por lo cual otra vez pasaba a notificarse, sea el proveedor, sea el consumidor, todo lo cual enlentecía enormemente lo que era la solución del conflicto, que es lo que importa, como comentaban antes. Entonces, bueno, pasamos a lo que es el trámite en línea, que ahora después, no sé si puedo compartir pantalla, porque quería mostrarles un poco los números para que vean lo que es la diferencia abismal entre lo que era el trámite por expediente y el trámite en línea. No sé si tengo habilitado. Sí, ahí te puedo habilitar. Sí. Ahí. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, perfecto. O sea, Bueno. yo veo que empezaste a compartir, todavía veo negro, pero supongo que es la conexión. A ver, Ahí. Sí, Perfecto. perfecto. Estos son números tomados. El trámite en línea se implementó a fines del 2020. Ese fue un periodo un poco de ensayo y error, como todo, donde se subsanando y arreglando algunos inconvenientes que tenía, se tomaron sugerencias de los proveedores y demás. Entonces, en lo que fue el primer semestre del 2021 y después el primer semestre del 2022, se hicieron un poco estas gráficas para ver los resultados y cómo había impactado en lo que es el trámite de consumidores, el cambio del expediente administrativo a el trámite en línea. Como pueden ver, acá el promedio del plazo de resolución del conflicto, la baja fue abismal. Pasamos de un promedio entre el 2015 y el 2020 de 707 días, donde el expediente estaba activo, a 40 días, o sea, la baja fue abismal. Y un poco después, la diapositiva. Bueno, acá tiene un poco los números que se procesaron, la cantidad de reclamos en el semestre, que fueron 427, de los cuales 262 fueron procedentes, porque ¿cómo funciona el trámite en línea? El consumidor presenta la denuncia, ¿tá? Y siendo URSEC un organismo regulador, tiene la ventaja de que todos los operadores regulados tienen domicilio constituido en URSEC, domicilio electrónico. Esa es la gran facilidad con la cual contaba URSEC a la hora de implementar este trámite. Entonces, el trámite automáticamente notifica al proveedor de ese reclamo al domicilio electrónico constituido. El trámite no pasa por URSEC, lo cual lo hace mucho más automático y mucho más dinámico, y ahí el proveedor, el trámite automáticamente tiene prefijado el plazo para evacuar esa vista, presenta sus descargos y puede darle acuerdo, sin acuerdo o improcedente. Improcedente cuando considera que el trámite no procede por alguna cuestión de derecho, porque, en fin, porque usted no tiene competencia o porque no le asista razón al consumidor, entonces lo tilda como improcedente. O puede poner acuerdo y ahí contesta brindando una opción de acuerdo, ¿tá? Y en caso de poner acuerdo brindando su contestación y diciendo, ok, llegamos a este acuerdo con el consumidor, se le va a dar la razón en esto, en esto y en esto, ahí se comunica, el trámite comunica automáticamente también al consumidor al mail que declaró en su reclamo, ¿tá? Y el consumidor ahí tiene otro plazo de 5 días hábiles para hacer sus descargos. Si no está de acuerdo con esa propuesta que efectuó el consumidor, el trámite ahí nos vuelve, contesta, y ahí sí lo agarramos nosotros y nos llega a la casilla de gestión de reclamos la discrepancia del consumidor. Entonces ahí es cuando empezamos a actuar y un poco a mediar y intentar conciliar entre ambas partes. Entonces ahí nos ponemos en contacto con el proveedor, les decimos, mira, el consumidor no está de acuerdo por esto, por esto, por esto, y entonces ahí un poco empezamos a negociar, o a mediar, mejor dicho, entre el proveedor y el consumidor, todo para intentar llegar a una solución del conflicto, que obviamente es la finalidad que perseguimos, y evitar que pase a, obviamente, la etapa judicial que nadie le interesa y nadie quiere. Perfecto. Seguimos con las gráficas, otros números.
a ver, de los reclamos en el trámite en línea presentados, el 93% se cerró con acuerdo y solamente un 6% fue sin acuerdo, lo cual demuestra que el trámite, o sea, realmente en lo que a eso respecta, ha sido muy beneficioso porque nos da mucha mayor dinámica y mucha mayor mediación entre tanto con el proveedor como con el consumidor. Antes era todo por expediente, todo tedioso, todo escrito. Hoy en día estamos en contacto, llamamos a una parte, llamamos a la otra. Entonces, en ese sentido, también eso se ve reflejado en los números, donde el 93% terminó con acuerdo. También de los reclamos presentados, el 90% fue sin audiencia, o sea, el trámite se solucionó, el conflicto se solucionó sin la necesidad de recurrir a una audiencia, ¿tá? Lo cual también eso marca que la etapa previa de mediación y conciliación en lo que es el trámite en línea ha sido muy efectiva. Y acá ven lo que fue la diferencia abismal en los plazos, ¿tá?, de resolución, que queda bien claro con la gráfica, con los 707 días de promedio de resolución del conflicto a 40 días de promedio en el primer semestre de 2021. Y bueno, estos son un poco los números, donde ahí se ve la cantidad de reclamos que hubo en el periodo 2015-2020, como podrán ver, de 1.079 casos que se abrieron entre el 2015 y el 2020, el 72% seguía activo, ¿tá? O sea, del 2015 al 2020, el 72% de los expedientes seguían activos, o sea, todavía no se había resuelto. Ustedes piensan una persona que presenta un reclamo en el 2018, porque, no sé, en el ejemplo de Ursec, no le dan del internet, tiene poca señal, y pasan 2 años, y el expediente se seguía tramitando, lo cual era totalmente inefectivo la participación de Ursec a la hora de intentar solucionar ese conflicto, pero pasaban 2 años, te comunicabas con el consumidor y te decía, mirá, ya quedó solucionado, hoy en día no vale la pena ni que intervengas. Entonces, el trámite en línea en ese sentido fue muy marcada la diferencia, que acá se puede ver de los casos presentados con el trámite en línea, que fueron 427, solamente el 91% ya se había solucionado en el corredor de ese semestre, ¿tá? Y ahí marcan un poco lo que son los plazos. Como podrán ver, la experiencia del trámite en línea ha sido muy positiva, sobre todo en los plazos a la hora de resolver el conflicto, y a la hora también de dar mayor inmediación con el consumidor y con el proveedor, y de intentar acercar a las partes. Por lo tanto, la verdad que son muy claros los números, y como les decía, es la facilidad también que tenía Ursec como órgano regulador, ¿tá?, donde todos los operadores que pueden ser denunciados son proveedores, mejor dicho, que están registrados en Ursec como órgano regulador. Entonces eso facilitó enormemente la tarea de implementar este trámite en línea, donde a los proveedores ya los conocemos, somos el órgano que fiscaliza su actividad, estamos en contacto permanente por distintas cosas. Entonces, claro, a diferencia de UDECO, donde le pueden llegar reclamos de cualquier proveedor, nosotros en ese sentido tenemos esa facilidad, es cierto, pero bueno, como pueden ver, lo que es el trámite en línea ha sido sumamente beneficioso. Los números son abismales, son muy claros de la diferencia entre uno y otro. Así que un poco esa era la experiencia de Ursec en el tema y en lo que es la implementación del trámite en línea. Así que un poco con esto cedo la palabra, no me acuerdo quién seguía en la oratoria. Sigue la contadora Virginia Larre. Bueno, muchas gracias, Joaquín Falvo, ahora sí lo digo bien. Muchas gracias por tu intervención y por los datos, muy interesante ver el cambio. Entonces, le damos la palabra a la contadora Virginia Larre, que es integrante de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central y que además tiene una trayectoria ahí también en el banco, en la parte de gestión de riesgos y demás, y todo eso creo que suma para el lugar a donde estás y para tener tu visión en esta ocasión. Gracias y te cedo la palabra. Si tú querés usar una presentación, está habilitada la compartida, y si no, si querés me la pasás y yo la proyecto, como tú prefieras. Yo te la pasé, Laura, si ¿Por podés mail? ponerla tú. Dale, Sí, te la pasé, a ver. entro al mail, perfecto. Bárbaro, Porque gracias. Bueno, nosotros primero estamos conectados de lejos, no estamos en la oficina nuestra, entonces, bueno. pero ya entro a sacar. Bueno, bárbaro. Lo quería agradecer primero a la invitación que tuvimos al MEF y al doctor Álvaro Fuentes, con que tenemos con toda la unidad de defensa del consumidor y con Virginia Oliver tenemos una muy buena relación, y bueno, queremos agradecer por permitirnos participar en la instancia esta.
que se realiza en el marco de la Semana de Derechos del Consumidor. En nuestra presentación vamos a hacer una breve exposición del rol del Banco Central en materia de la protección de los servicios financieros. Igual sigo un poquito la presentación porque la primera parte no, las diapositivas no dicen mucho, pero bueno, en lo que estamos enfrentados actualmente Virginia, es que discúlpame, sí, discúlpame que te ¿querés interrumpa, no querés quedó que la... adjunta, sí, no está Ah, adjunta. para ver si me das para compartir, a ver si puedo. Sí, está habilitada la compartida. A ver, para un poquitito que voy a ver, mis habilidades tecnológicas no son buenas. A ver si compartir pantalla. Acá, ahí voy. A ver, ya les doy. Ay, ¿dónde está el...? Ahí empezaste Ahí a estoy. compartir. Sí, ahí está la presentación. Está. A ver, un momentito. Bueno, a ver. Bueno, le quería comentar, le estaba comentando que el mundo en que vivimos hoy se está transformando rápidamente, y más aún con el tema de la pandemia que apuró todos esos cambios. Entonces, esta innovación tecnológica introdujo cambios, vemos, muy sustantivos en la forma en que nos relacionamos y en la forma en que accedemos a los productos y los servicios financieros. Adicionalmente, vimos que los intereses y las necesidades de las personas también experimentaron cambios, por lo que como usuarios y reguladores estamos enfrentados a nuevos desafíos, entre los cuales encontramos que el fortalecimiento de la protección al consumidor es algo que de suma importancia. Por mandato legal, el Banco Central ejerce la regulación y la fiscalización de las entidades que integran el sistema financiero a través de la superintendencia. Se establece expresamente en relación con la protección, en la protección del usuario, que debe promover la transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en que actúan, proteger a los consumidores de servicios financieros y también lo que implica la atención a sus reclamos. También señala la Carta Orgánica que el Banco Central tiene que promover y desarrollar la educación y la cultura económica y financiera, aparte de estos otros objetivos que también tiene la superintendencia. Asimismo, hay otras leyes como la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Usura, la de Inclusión Financiera, y con sus decretos reglamentarios también asignan competencias específicas al Banco Central y también le dan potestades de regulación, control y sancionatorias para esas, bueno, para sancionarlas, pero bueno, tenemos ese rol también. ¿Qué actividades desarrollamos en pos de la protección? La superintendencia, a través de la supervisión y de la regulación, establece un marco prudencial de actuación de las instituciones supervisadas, donde resulta muy relevante en que éstas actúen con integridad y transparencia, de modo de contribuir a la generación de confianza en el sistema financiero. Esta confianza no solo se basa en contar con instituciones que cumplan con las regulaciones técnicas o que tengan solidez patrimonial, sino que también requiere que estas instituciones cuenten con un gobierno, una cultura y prácticas que velen por el interés de los clientes. Una conducta inadecuada, además de generar costos o dificultar la toma de decisiones, entre otros, socava la confianza, lo cual puede llevar a la exclusión financiera, principalmente de los usuarios más vulnerables, como hoy ya lo nombró Álvaro. Por tanto, resulta importante resaltar que la superintendencia, al observar apartamientos de estas instituciones al marco regulatorio, puede requerirles tanto el encauzamiento de su conducta, no solo a través de una instrucción particular, sino puede requerirle también un plan de acción y también, de última, llegar a una sanción. Siempre que estas valoraciones que hace la superintendencia no pisen la competencia de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, no podemos cuantificar daños, no podemos entrar en una ponderación específica si se cumplió o no se incumplió el contrato, ya que esas controversias resultan de competencia de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, también queremos destacar que
esta confianza también está el rol de la educación financiera en la generación de la confianza en el sistema financiero. Porque ya que a decir de un colega peruano, siempre decimos que un usuario educado es un usuario protegido. Yendo a la parte más sustantiva, ¿qué hacemos más en la práctica? El Departamento de Conductas de Mercado que lidera Verónica, y a través de la unidad de atención del usuario, hacemos la atención de consultas y de denuncias de usuarios financieros. Participamos en el diseño del marco regulatorio. Por ejemplo, en el año pasado se introdujo el doble factor de autenticación para todas lo que sean las salidas de fondos, para decir algo cercano en el tiempo. También contribuimos con material de educación financiera en el portal del usuario financiero, y hacemos advertencias al público general, o participamos en campañas. Por ejemplo, hacemos advertencias de actividades presuntamente también dolosas, y campañas de información, por ejemplo, como la que tuvimos el año pasado, referida a protección, ya que el phishing estuvo muy, ¿cómo es que se llama? Muy de moda. Estuvimos ahí. El perímetro de actuación implica para todos los sistemas financieros y seguros, AFAP, mercados valores, y también atendemos los reclamos de los usuarios del sistema de pago, fundamentalmente de las emisoras de dinero electrónico. Y en casos de usura, tenemos competencia con otros no regulados. Bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos? La superintendencia, en línea con el foco estratégico que fijó el directorio, se comprometió para el periodo 2028 a desarrollar un modelo proactivo y ágil de atención al consumidor, que es acá dice el objetivo estratégico OE3. Este objetivo cuenta con 3 líneas de acción, que son el cambio de modelo de atención, la elaboración de la guía de buenas prácticas y el fortalecimiento de la educación financiera a través de un mejoramiento en el diseño y en el contenido del portal del usuario financiero. El convenio con el área, ay, se me fue, bueno, el convenio con la unidad de defensa del consumidor ya se encuentra operativo. La guía de buenas prácticas ya se elaboró, y estamos en un periodo por suerte tuvimos la buena noticia de la parte del sistema bancario, que se encuentran trabajando en su adhesión. Esta guía se basa en unos documentos internacionales de buenas prácticas que son desarrollados básicamente por la OCDE, y también introdujimos cosas que vimos en la práctica que que entendíamos que las instituciones tenían que corregir o ir en ese sentido. La guía se basa en estos 5 principios que ven en la transparencia, y es de adhesión voluntaria. Como ya les dije, tenemos el beneplácito de que el sistema bancario ya está trabajando en este sentido. Y lo que pretende es divulgar esas buenas prácticas deseables que queremos ver en las instituciones, y que esta adhesión, a través también tiene el incentivo de que las instituciones van a poder publicar, luego de un proceso de evaluación, que están adheridas a esta guía, un efecto contagio en todo el sistema. Eso es lo que se busca, no ir por la normativa, sino por ir por la adhesión voluntaria. En relación al portal del usuario financiero, acá tenemos, la superintendencia ofrece una información de los productos, es meramente informativo, ofrece toda información sobre productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Hay una guía de divulgación de derechos y obligaciones, y asimismo se ha introducido en estos años un chatbot que trata de tener, bueno, tenemos el 24/7 de responder las preguntas más frecuentes, ¿no? Básicamente de central de riesgo, que es la gente que es lo que está más preocupada en eso. Y también tenemos un sector de recomendaciones y advertencias, en donde vamos incluyendo todas las campañas que estamos haciendo con otros organismos también reguladores,
campañas propias y otras que son compartidas, y las advertencias, por ejemplo, al público, que generalmente son por presuntamente actividades dolosas que están haciendo algunas entidades. Entonces vamos emitiendo. Así que, bueno, no, lo que quería decir, que también nosotros trabajamos con nuestros canales de atención para el consumidor financiero, son tanto presenciales, telefónicos, como en línea. Bueno, espero que les haya un breve raconto de lo que hacemos, y quería que se quedaran con la idea de que un usuario educado es un usuario protegido. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Virginia. Sumamente claro, sumamente interesante. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a la doctora Rosario Gerardo, ¿sí? ¿Lo dije bien? Coordinadora Perfecto, legal de muchas UCEA, gracias. ¿sí? Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Bueno, Perfecto. muchas gracias. Muy agradecida de estar acá. La verdad que las exposiciones precedentes dejaron muy alto el listón y no tengo diapositivas. Vamos al grano. El cometido de defensa de los consumidores por parte de UCEA está dado por su ley orgánica, que es la 17598, que es también la que establece los distintos sectores regulados. Dentro de ellos, por supuesto, la energía eléctrica, el agua para consumo humano, o sea, el agua potable, el saneamiento, los combustibles, los generadores de vapor, la eficiencia energética. Cada vez tenemos más cometidos. El hidrógeno verde en tanto fuente de energía, y alguno más que pueda, bueno, y obviamente la eficiencia energética, no sé si lo había dicho. De estos cometidos, de estos sectores regulados que les he nombrado, ustedes se podrán dar cuenta de la enorme heterogeneidad que tenemos nosotros, y nosotros también usamos trámite online, y lo dividimos en dos reclamos por un lado, denuncias por el otro, que son bien distintos en la lógica, cómo funciona. Cuando hablamos de reclamos, el camino es facilísimo, es un poco como explicaba mi colega, el doctor Falvo. Tenemos siempre un regulado atrás que está registrado, que tiene un domicilio electrónico al cual nosotros nos podemos comunicar. Puede ser un regulado grande, como por ejemplo la UTE o la OCE, puede ser un regulado más chico, una persona que importa y vende calefones, por ejemplo, pero también está regulado. Entonces es muy fácil que ese reclamo salga. Nosotros, aparte en reclamo, somos un órgano de segunda instancia. Cuando la persona viene es porque ya reclamó ante la persona, ante quien presta el servicio, y tuvo una respuesta que no le satisfizo, o no tuvo ningún tipo de respuesta. Entonces es por eso que viene con nosotros a hacer el reclamo. En este caso, bueno, obviamente se abre un tiempo de consulta previa primero para que el regulado explique un poco cómo canalizó ese reclamo y por qué dio la respuesta de no hacer lugar al mismo, o que explique un poco por qué nunca contestó el reclamo. Y bueno, luego es analizado por el área técnica que corresponda. Generalmente lo que más tenemos nosotros son reclamos del área eléctrica, ya sea por cortes de luz o por daños eléctricos producidos por determinadas maniobras, que hubo un corte que cuando se restableció, se abrió un neutro, se fundió algo y se le quemaron los artefactos a la persona. Seguido muy de cerca por los reclamos del agua también, falta de agua, o bien por mala presión, o bien por demasiada presión que rompe cosas, y seguido por el tema de los combustibles, por la calidad de los combustibles, líquidos, GLP, en fin, eso sería el top 3 de los reclamos nuestros. En este caso nosotros estamos optando también por hacer audiencias que hemos tenido una muy buena experiencia. Generalmente es lo que más satisface a las partes y donde se llega a un acuerdo más rápido. Y también, como me pliego la palabra del doctor Falvo, nosotros somos una unidad muy chica, tenemos solo sede en Montevideo y atendemos reclamos de todo el país. Entonces, generalmente nos ha ido muy bien en tener audiencias por Zoom con las partes, hacer un acercamiento y lograr saldar este reclamo de la mejor forma posible. Por otro lado, tenemos las denuncias, y en esto no es tan fácil.
la gestión nuestra, porque generalmente lo que se denuncia es algún tipo de actividad irregular. Nosotros damos las autorizaciones, por ejemplo, para lo que es la comercialización del GLP, y muchas veces lo que nos denuncian es que se está vendiendo supergas en lugares que no están autorizados. Muchas veces las denuncias vienen por personas que sí están autorizadas para la venta de supergas y ven como el vecino en el garage de al lado está vendiendo las garrafas. También nos denuncian mucho la venta de combustibles líquidos, de nafta o de gasoil de forma irregular. Esto es algo que se da bastante en el interior del país. Y también nos están entrando muchas denuncias por el lado de lo que es la seguridad eléctrica. Urcia tiene un reglamento que es el reglamento de la seguridad de los productos eléctricos de baja tensión, que básicamente en su anexo lo que establece son determinados productos como los calefones, las heladeras, las zapatillas, prolongadores es el nombre técnico, deben cumplir determinadas normas técnicas para que puedan ser vendidos. Y hay determinados productos, como por ejemplo los calentadores de agua, no voy a decir ningún nombre comercial, pero los calentadores de agua instantáneos que no tienen la resistencia revestida, que tienen la resistencia desnuda, que está prohibido el uso. Este tipo de calentadores es muy fácil encontrarlos en países limítrofes en la frontera, entonces bueno, los compran de manera no muy prolija y los venden acá. En este caso es más grave, están en riesgo la seguridad muchas veces, ya sea por el manejo de los combustibles o por la venta de este tipo de artefactos, y no tenemos del otro lado un regulado. Generalmente hay algún nombre o con suerte alguna dirección. Acá lo que se procede directamente es a fiscalizar, a hacer una inspección en el lugar denunciado. Nosotros tenemos por ley también la potestad de decomisar, pero no hemos llegado hasta ahora a eso, no tenemos disposición física para hacer tal cosa, para traernos las cosas. Lo que generalmente se hace es hacer un cese y luego poner una sanción a la persona. La sanción siempre se quejan de que son altísimas, pero nosotros lo que buscamos realmente es la regularización y no el fin recaudatorio. Generalmente lo que hay atrás de eso es que la persona entienda que este tipo de productos están prohibidos o que si quiere comercializar combustibles debe ir por el lado de la autorización y de la regularidad. Entonces, a lo que tenemos nosotros hoy el trámite online son los reclamos, que salen facilísimos, las denuncias, que tienen sus bemoles, pero también salen. La denuncia es anónima, también quien hace la denuncia, el denunciado nunca sabe quién lo denunció. Puede sospecharlo porque muchas veces es alguien que sí cumple esa actividad de manera regular o que sí vende esos productos autorizados, pero nunca lo sabe. Por nosotros por lo menos no lo sabe. Y para terminar, algo que está teniendo bastante, estamos viendo bastantes denuncias de eso ahora, si bien ya tiene sus años, es por el tema de la etiqueta, del uso de la etiqueta de la eficiencia energética, que es otro de nuestros cometidos. En este caso lo que hay atrás es pura y duramente también la protección de los consumidores en tanto no sufran una asimetría de la información. Si yo compro determinado producto, por ejemplo un aire acondicionado, ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tanto me va a subir la factura si yo lo pongo o no? ¿Qué tanto va a servir para mis fines? Entonces, estamos recibiendo bastantes denuncias y reclamos por el uso incorrecto de este tipo de etiquetas, lo cual en el fondo nos alegra, porque si bien es más trabajo para nosotros, nos está mostrando que el consumidor ya está un poco más allá, ya está un poco más educado. Ya reclama un poquito más, no solo que los productos sean seguros y estén autorizados, sino que encima sean eficientes. Amén de eso, el año pasado tuvimos una sentencia del TCA donde nos reconocen expresamente nuestro lado de defensa del consumidor en un juicio, una acción de nulidad que generalmente somos demandados nosotros siempre en el TCA, que nos iniciaron por una multa que habíamos puesto por uso incorrecto de las etiquetas de eficiencia energética. Así que eso, más allá de que el fin no era recaudatorio porque era chiquita la sanción que habíamos puesto, y igual así hicieron la nulidad, nos alegró muchísimo el ser reconocidos en el máximo tribunal administrativo esta competencia. Con esto cierro la exposición y les deseo una linda jornada a todos. Gracias Rosario. La verdad que la casuística que presentaste es sumamente interesante, así que bueno, muchísimas gracias, porque a veces son informaciones a las que el público en general no accede, y está muy bueno
poder darlas a conocer. Bueno, le Nosotros daríamos publicamos sí. todo, o sea, todo lo que estoy diciendo está publicado. Está publicado, eso está buenísimo. No es divertido de ver nuestra página, ni de repente muy amigable, claro. pero está todo público. Está buenísimo. Ya con eso que traes, si quieren todos los organismos compartir en el chat, sobre todo para las personas que no son de otros organismos, las webs de consulta o las webs de trámite, se pueden compartir en el chat para que las levante también la gente de prensa que está y los particulares. Así que buena idea, gracias Rosario con eso. Bueno, le damos la palabra entonces al doctor Julio Facal, quien es asesor académico del Observatorio del Ministerio de Turismo, y bueno, docente y asesor de distintos organismos mundiales y de cámaras de turismo. Así que bueno, esperamos a tu participación. Gracias, Julia. Si tú querés presentar algo, también está habilitada la compartida. Sí, voy a, bueno, gracias a todos por la invitación. A muchos de ustedes tengo el gusto de conocerlos, a otros no. Como decía recién quien me presentó, yo soy docente de la materia de Derecho del Turismo en la carrera Abogacía, formo parte del Instituto de Derecho Comercial, en realidad soy comercialista, pero hace ya más de 12 años que presenté este proyecto. Y el año pasado, para que tengan una idea, en la carrera Abogacía como opcional electiva tuve 170 alumnos en la materia, una materia que indudablemente tuvo mucho auge después de la pandemia, porque la pandemia, si a una actividad le golpeó fuerte, fue a la actividad turística, y los consumidores se vieron ciertamente vulnerados y afectados, ¿no? Tuve la suerte también que en 2020, producto del trabajo que vengo haciendo, además yo no vivo de la docencia, se imaginarán, pero es lo que me apasiona y me encanta la investigación. La OMT me reconoce ese trabajo en 2020 y me designa experto por Uruguay, somos 3 expertos por Sudamérica, y tuve que trabajar en una de las herramientas que la OMT se propuso para los países en general, que es el Código Internacional de Protección de Turistas. Uruguay acaba de adherir a ese código. Yo tuve la suerte de poder acompañar al Ministerio de Turismo a adherir al Código de Protección de Turistas en la Sorbona de París, en la Universidad de París, y hacer una presentación como experto junto con la OMT y con el Ministerio de Turismo. Y en este momento me encuentro abocado a incorporar el código, que en realidad no es un código, se imaginarán que es una exhortación, una especie de principios generales que tienen que ver con el consumo, que reafirman los derechos de los consumidores, que ya están en la 1750 y que además son reafirmados en materia turística por la ley de turismo, de incorporarlos de alguna forma a una especie de proyecto de modificación de la ley de turismo, donde ahora un poquito les voy a contar de qué se trata, porque me parece que es una experiencia súper interesante. Son 9 países los que han adherido hasta ahora, pero la OMT se propone seguir avanzando en esto. Así que bueno, y por otra parte, mi profesión hace que sea asesor de empresas turísticas, muchas que nos pasamos nuestro estudio, se pasan de defensa del consumidor, pero como tengo independencia académica, la charla de hoy, por supuesto que va a tratar de ser totalmente objetiva y no tomar parte de esas empresas que a veces nos toca asesorar. Yo quiero hacer una breve presentación porque me parece que es un tema sumamente complejo entender el concepto de consumidor turístico. ¿Ahí ven bien? ¿Se ve bien? Y recientemente a mí me preguntaban, pues yo les decía, ¿por qué antes de pasar a ver el concepto de consumidor turístico y bueno, y cómo el Ministerio de Turismo actúa en esto? Porque lo que no les dije es que en este proceso integro desde la UDELAR y desde la Universidad de la Empresa, que también soy docente, el Observatorio Legal del Ministerio de Turismo como asesor académico. El Observatorio Legal se propone un poco la revisión de toda esta legislación y en este proceso estamos tratando de incorporar el código. Y así que hoy vengo un poco en carácter de asesor académico del Observatorio Legal del Ministerio de Turismo y les voy a explicar un poquitito cómo funciona el principio tuitivo o de defensa del turista, qué potestades tiene o si las tiene el Ministerio de Turismo y el sistema de garantías. Pero antes que eso quiero que entiendan la vulnerabilidad especial de este consumidor turístico. A mí me preguntaba la vez pasada por qué el turismo fue de los sectores más afectados en la crisis y por qué seguramente ustedes, como el Ministerio de Turismo, cuando digo ustedes, me
me refiero más que nada al doctor Álvaro Fuentes y al Ministerio de Economía y Finanzas y al área de defensa del consumidor, deben haber tenido muchísimos reclamos de turistas. Y yo creo que estas tres ítems explican un poco el fenómeno. Primero, que es una actividad sumamente compleja la actividad turística. Lo que se vende es una ilusión de un tiempo futuro que puede llegar o no, ¿verdad? Y que cuyo cada acto es único e irrepetible en el tiempo, como en el teatro. Es las vacaciones futuras que no vienen, y si la pérdida de cualquiera de esos eventos no tiene un resarcimiento económico posible muchas veces. Esa pérdida del tiempo de vida. Podrá ser otro viaje, pero nunca va a ser el mismo. Podrá ser otro evento, pero nunca va a ser el viaje de bodas, el viaje que ya se frustró, o que si no se frustró, se vio perjudicado por un incumplimiento de un prestador. Entonces, esto hace a una actividad sumamente compleja, pero además, por la cadena de comercialización que esta actividad tiene, el producto que se vende, que es un intangible, la cadena de comercialización y sobre todo la transformación a la que asiste hoy el turismo con la digitalización de los procesos. Si nosotros analizamos cualquier definición de actividad turística, vamos a ver ya algunos elementos que nos dan esa... nosotros decimos que el turista es un consumidor especialmente vulnerable. O sea, si ustedes hablan de que el consumidor es una persona vulnerable, el turista tiene un doble o un triple blindaje jurídico dependiendo de la legislación que se trate. Por ejemplo, recién el doctor Álvaro Fuentes hacía referencia a las normas de la Unión Europea. Nosotros no tenemos convenciones de viajes, pero tenemos alguna norma que yo ahora quiero señalar. Pero hay países que son mucho más tuitivos del turista de lo que es Uruguay. En Argentina y Brasil, por ejemplo. En Argentina se castiga solidariamente a toda la cadena de comercialización, justamente por esta complejidad. Un turista que está fuera del lugar de residencia habitual, que no tiene tiempo, que no le importa que castiguen al prestador, porque no es lo que busca, sino que busca que ese momento único y irrepetible no se frustre. Y entonces cualquier definición que encontremos, vamos a encontrar esa complejidad. Además, tiene una serie de principios rectores esta actividad, donde está la calidad, donde está la accesibilidad, que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Y por supuesto el principio intuitivo o de protección por este consumidor vulnerable. Y si vamos al prestador de servicios turísticos, es sumamente complejo. Aquello de que no sé con quién estoy contratando muchas veces. Y esa vulnerabilidad y esa especialidad también se traslada al prestador. Los mismos factores que afectaron la actividad turística son los mismos factores que la hacen crecer en forma vertiginosa. Es una actividad que cae en forma estrepitosa porque el dinero nunca está en el prestador. Me hace acordar mucho al sector financiero esto, ¿no? Recién hablaba el tema de que el dinero es intangible, nunca está en el banco. Si todos vamos el mismo día a pedir el dinero, el banco no lo va a poder, y recordemos la crisis del 2002. Acá pasa algo similar. Y entonces, lo que hilvana en algunos países, y este Código de Protección de Turistas se propone, es avanzar un poquitito más al hecho de que el turista necesariamente conozca esta cadena de comercialización. El Uruguay tiene una ley 19.2253, donde en su artículo 14 establece algo que para mí está bien, que es que el intermediario, si identifica al prestador, ese prestador tiene domicilio en el país, no responde. Porque también es injusto hacer responder a alguien por el solo hecho de la contratación. Y esto quiebra con los principios del Código Civil, de la responsabilidad contractual y extracontractual. Y esto pocas personas lo saben, incluso pocos jueces lo aplican, incluso en los juicios de pequeñas causas no se aplica, pero es una responsabilidad no objetiva, sino bastante subjetiva. Ahora, si organizo el paquete de forma tal que el consumidor está de espaldas a ese paquete, no decide los servicios, no los elige, en ese caso, ese organizador, es decir, no puedo hacer ir al consumidor a reclamar por un hotel que se frustró en Suiza o en Italia, sí va a responder. Entonces la responsabilidad que establece nuestra ley es bastante acertada. Nosotros no tenemos convenciones de viajes, no tenemos la Convención de Bruselas, pero en ese sentido el Uruguay trata de identificar a la cadena de comercialización. Lo que le dice al intermediario es, usted identifica. Ahora, si no identifica y si usted hace como que usted vende el servicio, indudablemente puede llegar a ser responsable, y esto se alinea con las normas de la ley 17.250 en cuanto al derecho a la información
que como todos sabemos es la columna vertebral del derecho del consumo. Entonces, los países se debaten en esto, responsabilidad restrictiva o objetiva, viajes combinados, régimen especial. Lo que sí quiero aclararles también es que dentro del turismo tenemos una élite que es prácticamente intocable, que son las compañías aéreas que se rigen por la Convención de Montreal y por las convenciones internacionales, donde la normativa de consumo prácticamente no se aplica, se les aplica en cuanto al derecho a la información, en cuanto hay algún decreto que establece la adaptación de la ley 7250 en cuanto a cómo deben informar, pero en materia de responsabilidad tienen una responsabilidad limitada por la Convención de Montreal y en casi todos los países, incluso en Argentina, que es muy pro consumidora, con esta norma, el artículo 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor, que fue incorporado al Código Civil y Código de Comercio, establece la cadena de solidaridad en la comercio. Cualquiera, no importa quién responda, al consumidor hay que pagarle y después el derecho de repetición, que no es lo que pasa en Uruguay, por lo que les acabo de decir. Si identificamos, no respondemos. Pero además, el turismo se rige también por las normas del Código Civil y del Código de Comercio. El caso de la hotelería, el depósito necesario es lo que rige este contrato, aunque les parezca mentira. La responsabilidad del hotelero, qué pasa en un robo, qué pasa. Entonces, el de la Ley de Defensa del Consumidor se aplica también al derecho a la información. Con esto que les muestro, que es un sistema complejo y una cadena compleja de comercialización. Vamos al turismo. Julio, discúlpame la interrupción. ¿Sabés qué? Yo estoy viendo siempre, no sé si los demás les está pasando, pero estoy viendo siempre la misma diapositiva. Ah, perdón, no sé si tú te estás moviendo por las diapositivas. No, perdón. Perdón. A ver ahí. Ahí les dije lo de los principios, ahí lo ven, los principios. No. Estás compartiendo la 1. ¿No? Qué raro. A ver acá. Ahí. No. Sí, capaz que querés dejar de compartir y volver a compartir. Vamos. Ahí llegaste, sí. Ahora estás en otra. Bueno, a ver. Vamos, ahora estás en la 5. La voy a dejar chiquita entonces, ¿está bien? Ahí, perfecto. Vamos acá. Perdón, muchas gracias por avisar. No, yo lo que les mostraba entonces era una definición de turismo como un fenómeno complejo del doctor de Miguel Acerenza, que ha trabajado mucho en turismo y está en México, los principios rectores de la actividad, que el prestador, en definitiva, es un prestador complejo, que puede actuar como de forma directa, organizador o intermediario, que los sistemas de responsabilidad pueden ser restrictivos o objetivos, que nosotros no tenemos, y llegamos al final al turista, que era lo que queríamos hablar. Este turista, entonces, es un consumidor vulnerable. Ya prácticamente se entiende, las definiciones de turismo hablan de viajes, ocios u otros motivos. Entonces, ya la disquisición aquella de si viaja por negocio, cuyo motivo principal es el negocio, o sea que no adquiriría para sí, sino para la empresa, y esto se alejaría un poco de la definición de la ley 7250, no importa acá, porque se entiende que el que viaja por negocios, aunque la motivación del turista sea periférica y no central, en algún momento hace intercambio de culturas, intercambio gastronómico, y se entiende hoy, se habla del turismo de negocios. Por tanto, siempre que hay un traslado, siempre que esa persona viaja, se entiende que es turista, y yo les diría que la concepción es amplia. Si es turista, es consumidor. No importa si ese viaje o la finalidad del viaje no es adquirir para sí, sino hacer un negocio para la empresa. Con esto quiero ser muy preciso en cuanto a la definición de la 17250, ¿verdad? Entonces podemos decir que tenemos una concepción amplia. En definitiva, es un turista especial, un consumidor especial por esto. Lo que busca es ilusiones, placer, regocijo, experiencias, ¿no? No le interesa que castiguen a la empresa, es un intangible. Y lo más interesante en el turismo es que basta que falle un servicio de esta cadena de comercialización tan compleja para que lo que se afecte sea el destino. Y por ello es que, a diferencia de otras actividades, hay un Ministerio de Turismo que intenta regular desde el inicio, durante y en la crisis la actividad, como pasa con pocas actividades. Hay un Banco Central que regula la actividad financiera, pero a diferencia de lo que pasa con la actividad financiera, esta actividad no es limitada, sino que es regulada. Quiere decir que para ser prestador yo tengo que cumplir con una serie de prerrogativas y en algunos casos constituir garantías, que quiero mostrarles ahora cómo funciona el sistema de garantías. ¿Qué normativa se aplica entonces? Bueno, la ley 17250, la ley de turismo, que viene un poco a acentuar los principios de la 17250. En este doble blindaje jurídico que yo les cuento,
La normativa civil y comercial en materia de hotelería se aplica el depósito necesario, las convenciones internacionales en materia de transporte aéreo, que en alguna medida complementan algunos temas que tienen que ver con el consumo. Y en materia de reclamos tenemos las instancias administrativas, y acá quiero ser muy preciso en cuanto a que yo no encuentro ninguna norma que le dé competencias al Ministerio de Turismo, más allá de que la ley de turismo, la ley anterior, la 14335, otras leyes que andan en la isla vuelta, hablan del principio tuitivo, de la defensa del consumidor, se crean los centros de conciliación turística que nunca fueron reglamentados. Yo creo que el Ministerio de Turismo ha tomado competencia de hecho en esto. Antes realizaba una audiencia administrativa, hoy ya por falta de recursos, porque no tiene gente, prácticamente no la hace, y lo que hace es una vista de un expediente. Pero también tenemos una sentencia, el TCA del año 2006, que ha dicho que, lo cual es cierto, y le pasa también al área de defensa del consumidor, que el Ministerio de Turismo no es un juez, y que por tanto no puede intervenir en conflictos de particulares, dictando una especie de sentencia u obligando a devolver de la garantía que constituyó el prestador. Tiene función administrativa, por tanto no puede interpretar el incumplimiento de un contrato. Puede acercar a las partes, puede tener una función de mediador, pero jamás puede determinar si tiene razón o no el consumidor o el prestador. Esta sentencia marca un antes y un después del TCA, porque esto, hasta ese momento, incluso el Ministerio obligaba a devolver de la garantía, cosa que es una locura, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué precisa hoy el Ministerio para poder afectar esa garantía? Una sentencia judicial, ejecutoriada y firme. El gran tema es cómo paga o cómo hace esa garantía, que quiero explicarles cómo funciona. También están las instancias de pequeñas causas, que ustedes ya las conocen, el juicio de pequeñas causas cuando se cierra el área administrativa. Con esto quiero decirle que el turista puede ir a defensa del consumidor o puede ir al Ministerio de Turismo, que ha tomado competencias de hecho. Yo también les voy a dar mi opinión sobre esto. Yo no creo en la competencia subsidiaria de algunos organismos. Yo pienso que el Banco Central no tiene que tener competencia subsidiaria en materia de consumo, es mi opinión académica. El Banco Central tiene la potestad o la necesidad también de proteger el sistema financiero. A mí me pasó hace muchos años que fui con un consumidor por un adicional de una tarjeta de crédito, y en el área de defensa del consumidor, cuando yo explicaba que a los hijos de esa persona, sin garantías, sin patrimonio, los habían hecho solidariamente responsables del titular, en el área de defensa del consumidor me dijeron, bueno, de alguna manera los bancos tienen que proteger su crédito. Es muy difícil a veces, si no es un organismo imparcial, y en el Ministerio de Turismo hay algo similar también, porque el Ministerio tiene, sí, el principio intuitivo, pero tiene el fomento y el desarrollo de la actividad. Tiene que proteger a las empresas del sector. Al punto que en algunos países en la crisis se sacaron leyes para reprogramar los viajes. ¿Qué valoraron esos países? Y bueno, que si bien el derecho del consumidor está, si caían las empresas turísticas, no iban a poder hacer frente a los reclamos de los consumidores. Y entonces sacaron una ley para reprogramar el viaje del consumidor que tenía el derecho a su devolución, o que tenía derecho, y esto habla a las claras de que a veces esa protección del consumidor requiere de un organismo imparcial. Yo creo que sí con asistencia del Ministerio de Turismo, que sí con asistencia del Banco Central, pero yo en esto tengo mi opinión, que quedaría para una charla específica del tema, ¿no? O sea, no quiero ser controversial en este momento, pero tengo argumentos de sobra para poner sobre la mesa. De todas maneras, ya les digo, actúa no en subsidio, entonces tiene esas competencias, ¿no? Justamente lo que yo les decía recién, promoción e incentivos, asegurar un turismo de principios. El Estado en materia turística no tiene solo el principio intuitivo, y por esto a veces se ve complicada esta función de defensa del consumidor. ¿Qué pasa con las garantías? Bueno, lo que yo les decía recién. ¿Para qué están las garantías de los prestadores? Están pensadas más que nada, y lo dice la ley, para multas administrativas, que está bien, o sea que el Ministerio controla que los prestadores no sean irregulares y castiga la prestación de un servicio irregular, o si se subcontratan servicios irregulares. Es una especie de sello de calidad que se le da al consumidor. Usted está contratando con un prestador debidamente inscripto. Entonces, ¿quiénes constituyen garantía? Las agencias de viaje, las arrendadoras de coches sin chofer, las inmobiliarias turísticas y algunos transportistas turísticos. Estas garantías tienen el cometido de las multas, y dice la ley
para mí hay un aspecto que es inconstitucional, que tiene la última ley, que dice para los reclamos de los turistas con sentencia judicial, pero dice después, en la medida que la empresa haya cerrado o haya clausurado, el ministerio podrá devolver automáticamente, yendo en contra de lo que estableció el TCA en el 2006. Esto es un error, y es un error legal, jurídico, porque el ministerio, vuelvo a repetir, aunque el prestador no conteste la vía administrativa o la vista que se le dé, el ministerio no puede ordenar devoluciones. No puede obviar un proceso de conocimiento que necesariamente pueda hacerlo un juez, que es quien valora la prueba. No sabe si a ese turista le devolvieron. El hecho de que no conteste el prestador es que capaz que se fue del país. Eso no implica que no haya cobrado ese turista, o que no haya, en esta cadena de comercialización tan compleja, no tiene por qué ser responsable el que cerró. De pronto es el organizador o el intermediario. Entonces, y también qué pasa cuando una empresa turística pide concurso. El síndico, si no le pregunta al Ministerio de Turismo, puede llegar a pagar 2 veces. Entonces hay todo un tema complejo acá que creo que sería necesario rever y establecer claramente que tiene que haber una sentencia judicial. Esta garantía generalmente hoy, si bien la ley preveía bonos, es un aval bancario o un seguro de fianza. Y el beneficiario es el Ministerio de Turismo. Porque también, ¿cómo pagaría el Ministerio de Turismo? ¿A prorrata? Debería ser por orden de prelación. Y sin embargo, el Ministerio de Turismo hoy no lo tiene. Este tema hoy no está claro en la interna, y bueno, es un tema que se está debatiendo. Acaba de cerrar, como ustedes saben, pero producto de la pandemia, Transhotel, y por supuesto que todos los turistas se agolparon, y bueno, el tema de la garantía además no da para cubrir a todos. Las garantías más o menos son $150.000 de las agencias de viaje. Bueno, yo creo que con esto lo que ha pasado con la pandemia es que se han puesto de manifiesto las carencias que tiene esta actividad, lo que hace que debamos reforzar los derechos de los consumidores. Esto está clarísimo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las vías de los reclamos, las devoluciones? Tiene que haber una... Si ustedes ven, la pandemia, además de todo, en este turista vulnerable, hizo que se generara una pérdida importantísima de confianza en un producto intangible e incierto. Las reservas a corto plazo, los turistas van a reclamar determinadas condiciones en los contratos, y los prestadores también se van a querer asegurar de que si esto vuelve a pasar. Entonces esto amerita cambios legislativos urgentes, contractuales y legales. Las compañías aéreas reciben reservas más flexibles. La protección del turista digital, que hablaba el doctor Álvaro Fuentes recién. Bueno, recuperar la confianza es lo que se propone el OMT. Estos son los desafíos legales de cara a la nueva época, de claridad, establecer mecanismos de asistencia al viajero, de repatriación. ¿Qué pasa ante el incumplimiento de la insolvencia? Reforzar el sistema de garantías y, por supuesto, en este sistema tan complejo, reforzar los derechos frente al turismo digital. Yo les quiero decir también que el turismo en un 90% se vende a distancia. A mí, recién comentaba el doctor Álvaro Fuentes la modificación del 16 bis, a mí me llama poderosamente la atención. Porque si por algo salió el artículo 16 del derecho al arrepentimiento hace muchos años, fue por la venta a distancia de los servicios de alojamiento. Es la hipótesis básica del turista que no conoce o no sabe. Porque está comprando por internet un servicio de alojamiento, y cuando llega, ¿no? Porque además la ley decía, cuando adquiere o utiliza. Yo, para mí, corrían los 5 días a partir de que adquiría por la web, o de que llegaba y se daba cuenta que esas palmeras que le habían puesto en la pantalla, o ese hotel fantástico, no era lo que le habían ofrecido, y a partir de ahí se podía arrepentir. Pero el 16 bis, y es conocido por poca gente, habla de que es un eximente para esos servicios de alojamiento, ese esparcimiento turístico, diferentes al uso residencial, cuando hay un plazo claramente establecido en la reserva. Y a ver, para mis clientes están de parabienes, porque yo asesoro a la Asociación de Hoteles, a la Cámara de Turismo, pero me llama la atención desde el punto de vista de la defensa del consumidor esta modificación. Además, había sido reforzada lo de los 5 días con que si no se informaba no corría plazo, y esto me parece que desde el punto de vista del consumo, y esto lo digo desde el punto de vista académico, va a contrapelo.
porque si hay una hipótesis clara de arrepentimiento, es la venta a distancia del turismo. Bueno, en definitiva, el Código de Protección de Turistas, y esto voy a hacer nada, medio minuto y ya voy redondeando, para que tengan una idea, la OMT, viendo estas vulnerabilidades que habían quedado manifiesto con el COVID, trabaja en esto que es una exhortación a los países, no es un código porque hay mecanismos de adhesión y no son vinculantes, no es obligatorio. La idea es que los países que adhieran puedan bajar sus normas a tierra. ¿Y qué trae este código? 5 capítulos que hablan de principios generales que hoy no tenemos en la ley de turismo y tampoco en la ley de defensa del consumidor, como la asistencia y la repatriación de situaciones de emergencia. Refuerza el tema de la información precontractual y contractual, que ya está en la ley de defensa del consumidor, en la ley de turismo, pero con aspectos mucho más incisivos. Habla de recomendaciones y principios, habla también de la improtección ante la insolvencia y de reforzar las garantías y, perdón, acá no puse la protección ante el turismo digital, con todo un capítulo de la información digital y el comercio electrónico, y después mecanismos de acceso a la justicia que incluyen la solución de controversias a nivel internacional o de coordinación con mecanismos a nivel internacional, por lo cual lo que hablaban recién de Mercosur me parece que puede llegar a ser una herramienta súper válida. En turismo entonces se trata de esto, de restablecer la confianza, van a haber nuevas pautas y prestadores y esto requiere de un marco legal adecuado. Bueno, espero no haberlos aburrido, puse algún tema polémico sobre la mesa, pero también mirado desde el punto de vista académico y profesional, que capaz que en eso nos ayuda a seguir trabajando. Así que bueno, agradezco la invitación y bueno, estoy abierto a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu presentación. Le damos la palabra al doctor Fuentes, así hace un cierre formal, y después si hay preguntas o comentarios, pueden ir, si quieren, escribiéndolos en el chat y los vamos retomando. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por las presentaciones. En primer lugar, quería hacer un reconocimiento a todas las oficinas del Estado que participaron en el día de hoy. Realmente la experiencia que nosotros tenemos en coordinación de las políticas de protección del consumidor durante años, hace 15 años que estoy trabajando en UDECO en esta materia, me ha permitido conocer funcionarios realmente altamente capacitados y altamente comprometidos con su tarea. Son recursos muy valiosos por la especialidad y por la capacidad que han adquirido en las materias específicas de los órganos que integran y a su vez en la protección al consumidor. ¿Me están escuchando correctamente? Sí. Perfecto. Por otro lado, para nosotros ha sido muy grato ver cómo se han evolucionado los sistemas de atención al usuario en sus órganos, pasando muchas veces de mecanismos que seguían la lógica de expedientes, como planteaba el doctor Falvo de URSEC, a mecanismos que siguen la lógica de trámites y después en trámites en línea, que ha sido incorporado por todos los órganos que estamos participando en este panel, en esta jornada, y que ha repercutido en unos resultados muy positivos para el consumidor, para soluciones a las empresas. En eso coincidimos tanto los órganos públicos como el sector privado. En la exposición que hacía la doctora Fariña, coincidimos en que no es negocio para las empresas ni para el consumidor litigar.
Eso lo coincidíamos todos los panelistas de los órganos estatales. También todos somos permeables a las inquietudes del sector regulado, de los proveedores. Todos hemos tenido instancias. En eso yo veo una escucha activa de parte de todos los órganos del Estado. También el reconocimiento del órgano jurisdiccional, del TCA, que eso también es algo que quiero destacar. En esta oportunidad no ha sido convocado a participar, pero para nosotros es muy grato ver fallos de ese órgano. Realmente es un esfuerzo muy grande el que hace el TCA, todos lo conocemos, los que estamos aquí, es un órgano muy pequeño en cuanto a la integración, en cuanto al número de funcionarios y el trabajo que hacen de estudio, de análisis de todos los expedientes que nosotros vamos generando, a veces muy voluminosos. Ellos llegó el momento, podemos visualizar sentencias en el cual realmente han estudiado y han entendido a profundidad la situación que se ha planteado y el derecho. Y es muchas veces a nosotros nos encontramos con sentencias en el cual, además de reconocer de que se ha seguido con todo el proceso legal y se han cumplido con las garantías y que no hubo un apartamiento en absoluto por parte del órgano decisorio, respetándose la legalidad del proceso. Muchas veces nos dicen hasta que el monto de las multas que hemos aplicado, que ha sido moderada, como otro de los panelistas ha planteado. Entonces también es un reconocimiento que hace este órgano, el tribunal, en cuanto a la actividad de los órganos reguladores y la prudencia y el momento de dictar las resoluciones por parte de cada uno de nosotros. Luego, también algo que quiero destacar es el trabajo regulatorio, que tiene beneficios para la protección del consumidor, lo cual se va ajustando y muchas veces con una actividad activa, perdón, con una decisión en cuanto a la elaboración de políticas proactiva de parte de los órganos, que tiene beneficios para ambos, para proveedores y consumidores. Y muchas de las actividades que hacen los órganos a veces no es visible para el público en general. En la exposición que hacía la doctora Gerardo de Ursea, podíamos tener una aproximación a actividades, cometidos que está realizando Ursea en estos años, que para muchos es desconocida, lo que tiene que ver con eficiencia energética, los combustibles verdes, la complejidad de lo que es la regulación en el interior, que eso nos pasa para muchos de las oficinas. Somos órganos, todos órganos de la Administración Central, por lo tanto con competencia nacional y con presencia en Montevideo. Pero el esfuerzo y que se cumple de llegar a todos los rincones del país, y también romper esa lógica de montevideano, de saber lo que pasa en el interior. Nosotros mismos de algún expediente, y ahí es cuando nos encontramos con la realidad del interior, de la venta de combustibles en lugares que están apartados, que no hay estaciones de servicio cercanas, entonces ahí reclamos que hay por los volúmenes que se venden, etcétera, si se cumple o no, pero que el Estado llega. Y son todos los técnicos fiscalizadores, los abogados, y después los que ocupan roles de gerencias y de decisión, de direcciones, realmente son una construcción de 20 años del derecho de consumo en el Estado, con una norma madre, pero que ya venía con décadas previas de protección del consumidor. Estoy pensando en la salud, en este momento, el servicio de transporte, todo lo que ha venido haciendo el Banco Central en toda su trayectoria. Entonces, el Estado ha estado presente, ha evolucionado, el sistema se está reconstruyendo en cuanto a la normativa y en cuanto a los servicios.
una sola mención, doctor Facay, que hizo más una presentación académica. En el caso de las otras panelistas, era propio de los servicios que prestan como órganos. Más allá de las opiniones que podamos tener de interpretación, el caso que exponía del artículo 16 bis, lo que se ha entendido por parte de los servicios jurídicos, puntualmente con el caso que plantea, que no es un tema de arrepentimiento, y por eso que se viene a poner blanco sobre negro en la interpretación en el cual expresamente se explicita de que no está comprendido, porque lo que plantean es un caso de incumplimiento. Son incumplimientos contractuales. La palmera no está. No es que el consumidor se arrepintió de ir al hotel, y lo que se plantean en esas situaciones, que es lo que viene de la norma europea, no llenar y vaciar el hotel. Que al momento de que el proveedor se encuentra con que había vendido todas las plazas y después se encuentra que se vacía, y para otros consumidores que estaban buscando un alojamiento, se encontraban con que estaba indisponible, reservan otro hotel en otro lugar, que le puede resultar más caro, y después vuelve y se encuentra con que el otro hotel vuelve a estar disponible. Eran esas lógicas que se siguen, por eso cuando se dicta la norma fue pensada, fue meditada, y se venía con una regulación de derecho europeo en el que estamos en situaciones de incumplimiento y no de arrepentimiento. La situación que viene de arrepentimiento pensada por el artículo 16 del año 2000 es otra situación. Es en el que la persona se retracta de una reserva, pero no por situaciones en que se encuentra con incumplimientos, que en la situación de incumplimiento siempre tuvo y tiene un derecho dentro del marco normativo para protección de esa situación. Y lo que ha buscado lo mismo que planteaban en otras situaciones de la protección de la buena fe, tanto para el consumidor como para el proveedor, que está en el artículo 32 de la ley, y en la norma de remisión al Código Civil, siempre va a estar presente en todos los contratos. Por tanto, son situaciones que vienen siendo contempladas. Nada, en este momento quisiera abrir para alguno de los participantes si tiene alguna consulta, alguna pregunta para alguno de los panelistas. Puede pedir la palabra. Si no hay preguntas, vamos a hacer el cierre, entonces la despedida. No hay preguntas, así que cerramos. Quisiera agradecer a todos una vez más, y estaremos en contacto para una nueva instancia. Vamos a ampliar el panel para integrar otros órganos del Estado que tienen competencia en la materia. Estos órganos que hoy hemos convocado lo hicimos porque por el volumen de los reclamos que tenemos, como bien decíamos, reclamos, no denuncias, en el cual los consumidores buscan una solución a alguna discrepancia que ha tenido con sus proveedores, somos los que tenemos un poco más de volumen en nuestra oficina. Y quiero además expresar la amabilidad que hay en cuanto al trámite. Cuando los derivamos, todos los órganos han mostrado su buena disposición para recibirlos y para tramitarlos. La parte de la devolución que tenemos por parte de los consumidores es que siempre son atendidos y son resueltos en tiempo por parte del órgano competente. Nada más, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a dar corte a la grabación y bueno, estamos en contacto.